La muerte es inevitable, todos lo sabemos. Y también somos conscientes de que forma parte de nuestra vida y de la de nuestros seres queridos. Sin embargo, es algo que nos cuesta admitir y aceptar, algo que nos genera tantas dudas como dolor. Los mitos son muchos, las especulaciones también. ¿Qué pasa en ese momento en el que damos el último suspiro? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Existen el cielo y el infierno? ¿Nos reencontramos con los que se fueron antes? Y así las preguntas se suceden, infinitas. Los médicos pueden explicar qué le sucede al cuerpo cuando el corazón deja de latir, pero es menos conocido lo que le sucede a nuestra alma cuando abandonamos el envase y cruzamos hacia el otro lado. La única oportunidad que tenemos de acercarnos a una posible verdad es escuchando a aquellas personas que aseguran que han estado muertas y luego consiguieron volver a la vida. Dos mujeres que murieron momentáneamente compartieron sus experiencias del otro lado, y una dijo que era tan agradable que quería volver. Jessie y Betty murieron después de someterse a procedimientos hospitalarios, y compartieron cómo es el más allá tras volver de la muerte. Una contó cómo se encontró con su mejor amiga que había muerto 2 años antes, mientras que la otra dijo que conoció a Jesucristo, Dios, ángeles y 3 hombres realmente antiguos. Las mujeres compartieron sus historias en el programa de televisión America Inside. Betty, que ahora tiene 78 años, tuvo su experiencia en el más allá después de una operación de histerectomía. Estaba en la sala de recuperación y de repente sentí que cada gota de sangre se había drenado de mi cuerpo, y luego esta sensación de que mi espíritu salía del cuerpo a una velocidad tremenda. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo acostado en la cama. Sabía que había muerto y pensé, Dios mío, estoy muerta. Betty dijo que luego vio a 3 hombres realmente antiguos que le dijeron que había muerto. Ella les dijo que tenía muchas ganas de ver a su familia, así que voló por la ventana y se fue a su casa. Mi esposo estaba sentado en el sillón y yo me paré junto a él. Estaba preocupada porque él no sabía que yo había muerto, mis hijos tampoco, y estaba preocupada por todos ellos. Pero luego me dieron una idea de su futuro y vi que todos llevarían una buena vida. Betty dijo que luego regresó a su cama de hospital y entró en un túnel, y en un espacio oscuro donde se sintió extremadamente relajada y cómoda. Al final del túnel se encontró con una figura. Fue Jesucristo, dijo. Me abrazó y me dijo, aún no es tu momento. Entonces aparecieron 3 mujeres, unos ángeles, y Jesús les dijo, muéstrenle todo lo que necesita saber, y me llevaron al jardín más hermoso que jamás haya visto, como nada que haya visto en la tierra. Los ángeles luego me llevaron por todos los planetas, y luego Jesús me dijo que tenía que volver a la tierra, pero no quería. Entonces apareció el hombre más hermoso que he visto en mi vida, y era Dios, y me dijo que tenía que regresar, y vi mi cuerpo, y volví a entrar en él. Betty dijo que 5 años después le contó a su médico sobre la experiencia. Y él confirmó que médicamente había muerto por un corto tiempo. Dijo que la experiencia fue tan profunda que quiere volver a la otra vida que experimentó brevemente. Jessie, madre de 2 hijos, contó cómo murió a los 31 años después de ser trasladada de urgencia al hospital con hemorragia interna, después de un procedimiento ginecológico. Ahora, años después de la experiencia, Jessie dijo que ya no le teme a la muerte. No tengo miedo de morir ahora, podría morir ahora mismo y estaría perfectamente bien con eso. Si me hubieras dicho hace 10 años que tendría una experiencia cercana a la muerte, no te habría creído, ni siquiera creo en Dios. Al describir cómo fue su muerte, Jessie dijo, en la distancia pude ver una figura, y la reconocí como una de mis mejores amigas que había muerto 2 años antes. También vi una luz brillante, y fue entonces cuando me di cuenta de que esto es la muerte, esta es mi muerte. Jessie dijo que luego vio cómo su muerte afectó a su esposo y sus 2 hijos, me mostraron cómo mi muerte impactaría a mi familia, que mis 2 hijos, aunque afligidos por el dolor, crecerían y tendrían una buena vida, dijo. Su experiencia cercana a la muerte no duró mucho, y Jessie dijo que luego se vio caer de nuevo en su cuerpo, lo que dolió. Luego les contó a los médicos lo que había sucedido, y ellos le dijeron que probablemente había muerto brevemente. Dijeron que estaba caminando en la línea entre la vida y la muerte por un tiempo, dijo, según publicó The Mirror.